Hola a todos los compañeros de la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas. Es el profesor Alexander Osorio. Gusto en encontrarnos nuevamente en este foro tan importante sobre la seguridad de la información y que todos los años se viene haciendo con gran esfuerzo, pero dejando en todos nosotros una satisfacción por participar de las diferentes maneras. Estoy agradecido por la invitación que me realizaron para presentar en estos momentos una exposición breve sobre lo que sería la auditoría de la ciberseguridad. Sin más, voy a permitir transmitir el streaming de video y así garantizar una mejor calidad y evitar las interrupciones o que se laguee la transmisión. Sin más, bueno, que lo disfruten. Los países dependen del funcionamiento confiable de la infraestructura crítica y las amenazas de seguridad cibernética siempre van a buscar explotar este tipo de sistemas, lo que pone en riesgo la seguridad de la nación, su economía, la salud y la seguridad pública. Acá vamos a abordar las diferentes fuentes que van a permitir preparar a nuestros departamentos encargados de realizar auditorías con las referencias bases de los programas de auditoría y listas de chequeo para el trabajo de campo, independientemente de si se trataran de auditorías de primera, segunda o tercera parte. Partiendo de la definición de auditoría, tenemos que, según la ISO 19011, que establece las directivas de todo tipo de auditoría, la auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría, mientras que los criterios de auditoría son el conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoría. Ahora, el Instituto de Auditores Internos nos da otra definición, en este caso la de auditoría interna, y ellos definen esta como una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Y cerrando esas definiciones básicas, tenemos que la evidencia de la auditoría serán los registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de auditoría y que es también verificable. La serie ISO 27000 tiene su propia publicación que debe emplearse para auditar los sistemas de gestión de la seguridad de la información. Esa norma es la ISO 27008 sobre auditorías de seguridad de IT y se deriva de la 19011, agregando las especificidades que le son propias al área de tecnología de la información. No obstante, debemos resaltar que las auditorías de tecnología de la información y las de seguridad se están redefiniendo para incluir la ciberseguridad y desarrollar así auditorías de ciberseguridad específicas por cada dominio. Otras definiciones importantes que nos ocupan son las de ciberseguridad y el ciberespacio. Según ISACA, la ciberseguridad se ocupa de la protección de los activos digitales, desde las redes al hardware y la información que es procesada, almacenada o transportada a través de los sistemas de información interconectados. En la ISO IEC 27032
sobre directrices para la ciberseguridad, esta señala que la ciberseguridad es la seguridad en el ciberespacio, y al ciberespacio lo define como un ambiente complejo resultante de la interacción de las personas, el software y los servicios de Internet, soportados estos por el hardware y las redes de comunicaciones. Ante la gran cantidad de conceptos que hay en la red y otras publicaciones, me atrevería a proponer otra definición como sigue. La auditoría de la ciberseguridad es el proceso sistemático, independiente y documentado para obtener registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información acerca de controles y evaluarlos de manera objetiva, con el fin de determinar el grado en que se cumplen las políticas, los procedimientos o requisitos usados como referencia en las operaciones del ciberespacio. Teniendo en cuenta un enfoque top-down y en concordancia con los principios y fases de la auditoría, se requiere un conocimiento de la entidad auditada, es decir, un análisis de contexto y comprensión de la misma para poder evaluarla. Toda evaluación, y fundamentalmente las auditorías son eso, requieren un diagnóstico. Es parte del análisis y entendimiento de la organización. Para ello, los auditores deben crear plantillas con las cuales realizar un entendimiento a nivel general de la organización. Con ellas se podrá entonces conocer la misión, la visión, los objetivos, identificar su infraestructura, sus sistemas, la criticidad de los mismos, los proyectos que actualmente tienen planificado o en ejecución, la administración de la infraestructura, entre otros aspectos generales relacionados con el negocio y con las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Luego de conocer la organización mediante algún tipo de plantilla que se haya definido y cuyo resultado pasará a formar parte de los papeles de trabajo en el archivo permanente de la auditoría, se requiere establecer e identificar el nivel de exposición y preparación de la organización en cuanto a la ciberseguridad se refiere. Acá propongo utilizar una herramienta gratuita que permite realizar el diagnóstico en estos aspectos, la cual se llama CyberCAD. Esta es una aplicación móvil desarrollada por KPMG, una de las Big Four de consultoría, la cual mediante unas preguntas les permite realizar una evaluación de su posición de seguridad cibernética de manera repetible y medible, enfocándose en dos aspectos. El primero es la exposición a riesgo y el segundo es la preparación de la organización para responder a incidentes, evaluando elementos como el gobierno, la gestión del riesgo cibernético y la respuesta a investigación de incidentes, que permite contar con lecciones aprendidas para mitigar impactos en sus procesos críticos derivados de los riesgos de seguridad cibernética. De forma similar a los riesgos financieros y de reputación, el riesgo de la seguridad cibernética, también conocido como ciberseguridad, afecta el resultado final de una empresa y puede aumentar los costos, así como afectar los ingresos. Igualmente, puede llegar a afectar la capacidad de una organización para innovar y aumentar o retener a sus clientes. Es por ello que la ciberseguridad puede ser un componente importante y de alto impacto en la gestión general de riesgos de una organización. Observe entonces que esto pasa por un tema de gobierno de seguridad, ya que se deben establecer directivas al más alto nivel para que la ciberseguridad se pueda implementar en las organizaciones. Y esto es importante reseñarlo porque las auditorías
forman parte de uno de los componentes en la convergencia de gobierno, riesgo y cumplimiento. Según las NIA y las NIEPAI, las normas internacionales de auditoría y las normas internacionales del ejercicio profesional de la auditoría interna, las auditorías deben dar atestiguamiento, antes era aseguramiento, o como mínimo evaluar si las actividades de control estaban alineadas a los objetivos organizacionales. Por ello, un buen informe de auditoría sobre la seguridad debe responder también a los principios establecidos en la ISO 27014, que trata al gobierno de la seguridad de la información, entendiendo este último, según la IT Governance Institute, como el conjunto de responsabilidades y prácticas llevadas a cabo mediante la Junta Ejecutiva con el objetivo de proporcionar la dirección estratégica, asegurando que los objetivos se logran y cerciorándose de que los riesgos se gestionan de manera adecuada, mientras que los recursos de la empresa son usados de manera responsable. Y es que la ciberseguridad es un subconjunto de la seguridad de la información y en el último extremo superior también del gobierno corporativo. Entonces, un programa de auditoría sobre la ciberseguridad que responda a la ISO 27014 sobre el gobierno de la seguridad de la información deberá contemplar igualmente conclusiones acerca de cada uno de los 6 principios de gobierno de la seguridad de la información. Así tendremos que concluir en nuestros informes de auditoría si se ha establecido responsabilidad y rendición de cuentas con respecto a la seguridad. También debemos concluir si se ha adoptado una aproximación basada en el riesgo. También debemos concluir en nuestros informes si se han establecido directrices de inversión en ciberseguridad. Como auditores debemos concluir si se ha asegurado la conformidad con los requerimientos internos y externos. Como parte de los informes también debemos concluir si se fomenta un entorno positivo respecto de la seguridad. Finalmente, debemos concluir en nuestras auditorías si se ha revisado el rendimiento en relación a los resultados del negocio. Para que los principios de gobierno de la seguridad mencionados se puedan cumplir, es necesario que las organizaciones reconozcan y adopten modelos, marcos de trabajo o buenas prácticas en ciberseguridad y la necesidad de contar con unos criterios de auditoría incorporados en el marco de referencia que se deba implantar o emplear para comparar la gestión coordinada de los controles de seguridad de forma óptima, escalable e integrable. Quizás las potenciales respuestas recaerían en las ya reconocidas normas ISO 27001, en COVID, en las directrices de COSO o en la NIS SP 853, por solo nombrar algunas, ¿no? Sin embargo, para el ciberespacio, si se desea aprovechar lo mejor de cada uno de estos marcos de trabajo, mejores prácticas y metodologías y la experiencia de cientos de personas para abordar los riesgos de seguridad o de ciberseguridad actuales, la elección sería, sin ninguna duda, el marco de trabajo de la ciberseguridad de la NIST, al cual llamaremos NIST CSF, en lo sucesivo por su abreviación del inglés. La NIST CSF se desarrolló tomando en consideración los otros marcos 27001, COVID, COSO, pero adicionalmente los Top 20 Critical Security Controls que actualmente publica el SAN Institute. Este sería nuestro punto de partida para contar con objetivos de control. Si bien ese documento de la NIST CSF se desarrolló para mejorar la gestión del riesgo de la ciberseguridad en la infraestructura crítica, ese mismo marco puede ser utilizado por organizaciones en cualquier sector o comunidad, permitiendo que las organizaciones, independientes de su tamaño, grado de ciberseguridad o sofisticación,
apliquen los principios y las mejores prácticas de gestión de riesgo para así mejorar la ciberseguridad y su capacidad de recuperación o resiliencia. Tal y como lo señala la NIST-CSF, ese marco de trabajo de ciberseguridad es una guía voluntaria basada en estándares, directrices y prácticas existentes para que las organizaciones de infraestructura crítica gestionen mejor y reduzcan el riesgo de ciberseguridad. En este sentido, crear y actualizar planes de auditoría en base a la NIST-CSF es un buen mecanismo para reducir los riesgos de auditoría de la ciberseguridad, en el entendido de que siempre se va a contar con los aportes de expertos que mantendrían actualizada la línea base o baseline para las amenazas conocidas en este entorno sobre los activos del ciberespacio. ¿Y qué son los activos en el ciberespacio? Bueno, un activo se define como algo que tiene valor para la organización. ¿Y cómo se protegen los activos en el ciberespacio? En sus marcos de ciberseguridad, tanto el Instituto Nacional de Estándares de Tecnología, la NIST, la Agencia Europea de Red y Seguridad de la Información, ENISA, y la propia ISO, han identificado 5 funciones clave necesarias para la protección de los activos digitales. Estas funciones coinciden con las metodologías de gestión de incidentes e incluyen las siguientes actividades: una función de identificación, una función de protección, una función de detección, una función de respuesta y una función de recuperación. En resumen, para cada una de estas funciones, las cuales debemos asimilar como procesos, deberán existir controles generales que traten los riesgos, algunos preventivos, otros de detección y otros de corrección para mitigar los impactos. Y nuestro objetivo de auditoría es evaluar ese balance óptimo entre el riesgo e inversión en ciberseguridad. Pero como cualquier otro marco de trabajo, no detalla el cómo se debe realizar la implementación o cómo evaluar los controles en terreno. La NIST-CSF permite tomar los objetivos de control de la ciberseguridad a través de las categorías y subcategorías, es decir, constituye un buen punto de partida, pero para los planes de auditoría, mientras que vamos a requerir de otras fuentes que nos aterricen los controles de aplicación y técnicos que serían útiles para los programas de auditoría. Cuando evaluamos un sistema de gestión de la seguridad de la información, observamos la ausencia de controles relacionados con el ciberespacio. Ese vacío fue cubierto con la publicación ISO 27032 sobre controles de ciberseguridad. Esta norma complementa a la 27001, circunscribiéndose al espacio virtual. El desarrollo y publicación de la ISO 27032, al estar limitada en alcance a la ciberseguridad, nos da un excelente piso sobre el cual sustentar los programas de trabajo y correspondientes criterios de auditoría. En esa ISO 27032 se abordan justamente los riesgos y las amenazas específicas de la ciberseguridad en sintonía con el enfoque de la gestión de riesgos de la ISO 27005. Como ejemplo, se mencionan los ataques de ingeniería social, el acceso oculto y no autorizado a sistemas informáticos conocidos como cracking, la proliferación de software malicioso o malware, el software espía o spyware, los otros tipos de software potencialmente no deseables como el ransomware y las amenazas persistentes avanzadas o APTs, entre muchas otras. Y la ISO 27032 no solo reconoce a estas amenazas, sino que también propone los controles específicos en ciertos dominios del sistema de gestión de la seguridad de la información. Por ejemplo, controles a niveles de aplicación. Acá podemos vincular también con la ISO 27034, con la ISO 27040 sobre almacenamiento seguro y la OWASP. La ISO 27034 es la relacionada con seguridad de aplicaciones, ¿ok?
De esta ISO 27034 podemos rescatar los controles relacionados con los siguientes aspectos que se muestran en la lámina. De la ISO 27040 podemos tomar el anexo B, que presenta tablas de selección de controles de seguridad adecuadas en función de la sensibilidad de los datos y de las prioridades de seguridad. Y de la OWASP podemos tomar controles relacionados con los siguientes aspectos que también se muestran en la lámina. Seguidamente, la ISO 27032 propone controles para la protección de redes o hardening. Acá podemos vincular con la ISO 27033 sobre la seguridad de redes y tomar los controles con los siguientes aspectos que se muestran en la lámina. La ISO 27032 también propone controles para usuario final e ingeniería social, pudiendo nosotros tomar los controles con los siguientes aspectos que se muestran en la lámina. Adicional a lo ya mencionado, considero que las listas de los Top 20 Critical Security Controls de la SANS Institute que se publican anualmente son una fuente importante para tomar en cuenta en la evaluación de los controles de los programas de auditoría. Si en este momento aún nos preguntamos ¿para qué hacer auditoría de la ciberseguridad? Yo respondería que para evaluar la gestión del riesgo de la ciberseguridad que disminuye el riesgo residual, es decir, cómo se tratan los riesgos en base al apetito tenido por la organización, mediante controles preventivos, detectivos y correctivos, asumiéndolos o transfiriéndoles. Hasta aquí no hay nada nuevo, pero si profundizamos en la realidad de los negocios, encontramos que una opción de tratamiento del riesgo es compartir el riesgo con una entidad externa o aseguradora que pueda, mediante una póliza, cubrir los daños y pérdidas ante una disrupción. Esto ya tiene mucho tiempo y es uno de los aspectos que se suelen evaluar en seguridad de la información. Sin embargo, la naturaleza de los ciberriesgos hacen complejo el tratamiento de la incertidumbre que es inherente a los impactos de incidentes de ciberseguridad y a la complejidad que supone abordarlos a niveles adecuados. Como respuesta a esto surge la norma ISO 27102 sobre ciberseguros o Cyber Insurance. Esa norma 27102 proporciona pautas al considerar la compra de un ciberseguro como una opción de tratamiento de riesgos para gestionar el impacto de un ciberincidente dentro del marco de gestión de los riesgos de seguridad de la información de una organización. Este nuevo estándar 27102 presenta un panorama general de interés tanto para las empresas de seguro como para los clientes potenciales quienes requerirían ciberseguros. Este documento cubre algunos vacíos en la ISO 27002, como los que se relacionan en la lámina. Si la empresa que busca estar asegurada no cuenta con auditorías específicas de ciberseguridad, no sería candidata a pólizas para incidentes en el ciberespacio o los costos de las mismas serían muy elevadas. El impacto que tiene en las organizaciones una disrupción derivada de los ciberriesgos y que las aseguradoras tradicionales no cubren hace que emerja una nueva tendencia para cubrir este nuevo mercado y es el de los ciberseguros. En mi opinión, un espacio virgen para los trabajos de investigación en posgrado de auditoría, seguridad de la información, finanzas y del sector asegurador. En conclusión, como podemos ver, hay mucho material de donde podemos apoyarnos para elaborar e implementar programas de auditoría de la ciberseguridad en los diferentes niveles y contextos de la organización, sean estos de gobierno, riesgo o cumplimiento. Por favor, envíen sus comentarios, dudas y aportes al correo que se muestra en pantalla. Gracias por su tiempo y si lo desean, pueden suscribirse a nuestro canal.